Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Eugenia y les traigo el resumen de lecturas que hice en marzo. Este mes leí un total de 6 libros, 5 los terminé y uno fue un abandono. Así que bueno, voy a empezar directamente porque si no estos videos se me hacen súper largos y más cuando tengo tantos libros para contarles. El primer libro que terminé este mes fue La Casa de los Espíritus, escrito por Isabel Allende. Esta fue una lectura conjunta que hicimos con Dina del canal de Libros y Punto, gracias a la insistencia de Mir, que como ya sabrán él es súper fan de Isabel Allende. Así que bueno, finalmente decidimos hacerle caso y la verdad que bueno, le agradezco muchísimo porque creo que va a ser uno de los mejores libros que leí este año. Ya sé que es un poco temprano por ahí para decirlo, pero creo que este libro va a ser uno de mis favoritos de las lecturas del 2018. Esta fue la primera novela que escribió Isabel Allende y nos cuenta la historia de la familia Trueba y también un poco de la historia de la familia del Valle. Como decía Dina en su reseña, creo que un poco el hilo conector de todas estas historias va a ser Esteban Trueba, que es como una especie de el patriarca de esta familia, por así decirlo. Él es una persona que se cría de una forma muy humilde, es una persona bastante pobre y que tiene que trabajar desde muy chico para poder mantener a su madre enferma y a su hermana. Pero de a poco él empieza a hacer resurgir, digamos, un campo que tenían ellos, que estaba en desuso, que no estaba siendo trabajado. Él lo hace resurgir y lo convierte en una gran estancia que produce muchísimo y que lo vuelve rico. A su vez, él se va a casar con una de las hijas del matrimonio del Valle, que es Clara. Todo esto, digamos, va a desencadenar toda la historia familiar que creo que atraviesa más o menos 4 generaciones. La verdad que no se puede hacer un resumen, una sinopsis de esta historia porque es una saga familiar, entonces prácticamente trata de las cosas que le van pasando a cada una de las personas, a los hijos, a los nietos, a los padres. Entonces, bueno, no hay como un hecho concreto que nos relate esta historia, sino que son como bastantes anécdotas todas hiladas juntas. Tengo que decir que me encantó la forma de escribir de Isabel Allende. Creo que esta autora tiene un poco de fama como de autora de bestseller. Pero bueno, gracias a este libro me pude dar cuenta que la verdad que esta fama que tiene es muy poco justificada, porque más allá de que sí, de que sus libros vendan mucho y que bueno, que tengan un público masivo, la verdad que más allá de eso ella es muy buena escritora y se nota que tiene muchísimo talento y que realmente, bueno, que no es solo una escritora que escribe libros para que se vendan. Las cosas que más me gustaron de este libro fueron primero los personajes. La verdad que todos los personajes están muy bien construidos. Uno es mejor que el otro, a todos podemos llegar a entenderlos en sus motivaciones, incluso Esteban, que es como la persona que uno más odia porque es ese patriarca latinoamericano, opresor, misógino, machista, desagradable, pero la verdad que llega un momento en el que uno puede entenderlo, porque como lo conocemos también desde su infancia y adolescencia, hasta su vejez, podemos entender muy bien cuáles eran sus motivaciones y por qué él terminó siendo la persona que fue. No es un personaje construido así nomás, que bueno, que simplemente lo odiamos y que nunca llegamos a entenderlo, sino que es todo lo contrario. Pero la verdad que los personajes con los que más me quedo yo son con las mujeres de esta familia. Incluso creo que Isabel Allende en la dedicatoria se lo dedica a las mujeres de su familia y efectivamente sí, creo que las mujeres de esta historia brillan por sí mismas. Son personajes muy bien construidos, sobre todo el personaje de Clara. Clara tiene como una especie de don de la clarividencia, por eso se llama La Casa de los Espíritus, porque ella habla con esos espíritus que viven en la casa. Y nada, la verdad que los personajes femeninos me parecieron increíbles y súper bien narrados y súper bien construidos. A pesar de que uno podría imaginar que esta historia transcurre en Chile, en ningún momento se menciona específicamente cuál es el país. Y creo que es muy interesante que la autora haya decidido dejarlo como una incógnita, porque en realidad la historia de Chile se puede aplicar a muchísimos países de Latinoamérica. Lamentablemente muchos países de esta región han tenido una historia bastante parecida y un destino bastante similar. Entonces es muy interesante cómo ella va hilando lo que les va pasando a los personajes a cada una de estas generaciones, con cosas que pasan en la historia del país y con hechos sociales, políticos, culturales, etc. Porque en realidad estos temas se pueden aplicar a cualquier país latinoamericano, como pueden ser la reforma agraria, el surgimiento de partidos socialistas
y el posterior golpe de Estado y dictaduras. En conclusión, es un libro que me gustó muchísimo, me quedé enamorada de la pluma de la autora, creo que es un libro que se va a quedar conmigo, la historia de esta familia, de estas mujeres, se va a quedar conmigo por mucho tiempo y no puedo esperar a leer el próximo libro de Isabel Allende. El segundo libro que leí este mes, pero que no pude terminar, fue un abandono. Se llama Kraken, escrito por China Miéville. Este libro yo lo tenía anotado como recomendación desde que lo mencionó Vikinga Lectora y no sé si alguno tuvo la misma confusión que yo, pero yo estaba súper convencida y como que ya lo tenía asumido que China Miéville era una mujer y bueno, me sorprendió bastante cuando me enteré que era un hombre, pero bueno, eso es un dato curioso aparte, pero me gustaría saber si alguno de ustedes también creía que China Miéville era una mujer. Bueno, este libro nos cuenta la historia de un chico, que la verdad que sinceramente ya ni me acuerdo su nombre, que es un chico que trabaja en el Instituto Darwin, en una especie de museo en Londres, donde hay muchísimas especies en conservación, digamos, es un museo de la historia natural, por así decirlo, donde hay bastantes especímenes y donde se hacen visitas guiadas y bueno, todo lo que se hace en un museo de ciencias naturales. Bueno, el chico este es especialista en calamares y justamente en este museo se encuentra un ejemplar de un calamar gigante que podría ser llamado también el Kraken, que ha sido encontrado hace bastantes años y este chico, como es muy aficionado a los calamares, sabe mucho de este ejemplar. Bueno, un día mientras él está haciendo una visita guiada, descubre que este calamar ha desaparecido, lo cual es bastante improbable porque es un frasco de cristal gigante donde está este calamar que también es gigante, así que es algo que claramente no es fácil de transportar y de robarse sin que nadie se entere. Así que bueno, todos están bastante en shock de saber que este ejemplar ha sido robado y a medida que la investigación avanza, nuestro protagonista se va a dar cuenta de que en realidad hay una conspiración muy grande en una especie como de cultura underground en Londres, donde hay gente que adora a este calamar gigante como si fuera un dios y que han creado toda una religión y una especie de culto prácticamente satánico alrededor de este ejemplar. Bueno, ya se imaginarán que la historia es bastante bizarra y recurre mucho a lo absurdo, porque la verdad que bueno, ya una religión que adora un calamar gigante me parece que ya es bastante loco, por así decirlo. Bueno, es un libro que en conclusión abandoné, creo que al 25%. Lo dejé apartado por un tiempo para ver si me daban ganas de seguir con la historia, pero bueno, después de 2 semanas creo no me dieron ni ganas de seguir leyéndolo, así que decidí ya ponerlo como abandonado en Goodreads y olvidarme de él. El problema que tuve yo con este libro es que me parece que primero está bastante mal escrito. La verdad que la forma de escribir de China Miéville es bastante confusa. Creo que no se organiza muy bien, entonces hay situaciones en las que uno como que no entiende lo que está pasando, o hablan personajes y no se sabe quién habla, o no sé, las situaciones que crea son bastante confusas y creo que está bastante mal escrito. No sé si se debe a la traducción, porque yo lo leí en español y bueno, el libro originalmente está en inglés, pero la verdad que la forma de escribir deja bastante que desear. Lo que menos me gustó fue que creo que era demasiado absurdo y bizarro para mí. No sé si es que yo no estoy acostumbrada a este tipo de literatura, pero la verdad que literalmente no tenía ni pies ni cabeza la historia. Había momentos en que, no sé, surgían cosas muy de la nada y era como que era piedra libre a escribir lo que al señor se le cantara. Bueno, a medida que iba leyendo también me convencía más de que o este señor estaba muy volado y muy drogado cuando lo estaba escribiendo, no sé, porque la verdad que es una historia que va mucho al absurdo, así que hay 2 opciones: o estaba drogado o tiene una imaginación que no tiene techo, pero bueno, creo que es un autor que no es para mí. Hay un libro que sí recomiendan de él, que creo que es La ciudad y la ciudad. Por ahí le di otra oportunidad, pero la verdad que con este libro me quedé muy desencantada, así que no creo que lo vaya a hacer en un futuro cercano. El tercer libro que leí este mes, y también uno de los favoritos del mes por excelencia, fue Ensayo sobre la ceguera, escrito por José Saramago. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de iniciarme con este autor, que bueno, es súper conocido y muy reconocido, ha ganado premio Nobel, así que creo que no necesita ninguna introducción. Y bueno, la verdad que tengo que decir que el primer contacto fue más que satisfactorio. Ensayo sobre la ceguera nos cuenta la historia de lo que podría ser nuestro mundo actual, donde de repente se desata una especie de epidemia que causa que las personas se vuelvan ciegas. Esta ceguera es una ceguera blanca, ya que la gente no ve todo negro como los ciegos normales, sino que lo ven todo blanco. Y lo más curioso es que es algo contagioso, o sea, de repente se empieza a desencadenar esta epidemia y la mayoría de la población se van volviendo ciegos. El gobierno se encuentra bastante confundido y en un principio no sabe qué hacer con la epidemia de esta enfermedad,
Pero cuando ya se dan cuenta que se está volviendo algo masivo, deciden poner a los afectados en una especie de cuarentena. La historia va siguiendo a diferentes personajes que de a poco nos van a ir contando cómo se desarrolla todo esto y cómo va evolucionando esta epidemia de ceguera. Este es un libro que me encantó. Tenía un poco de miedo por ahí porque sabía que la escritura de José Saramago era bastante particular. Él escribe como todo de corrido, no distingue diálogos, sino que los diálogos están incluidos en las oraciones. También otra particularidad es que en este libro los personajes no tienen nombres, sino que se refieren a ellos como, el médico, la mujer del médico, la chica de los anteojos. Entonces yo tenía bastante miedo de que me fuera dificultoso, que no pudiera entenderlo. No podría haber estado más equivocada. Creo que es un libro que fluye muy fácil, que es muy fácil de leer. Yo lo terminé, no sé, creo que en 3 o 4 días. Y yo soy de leer bastante lento. Saramago tiene una pluma muy fluida y entonces, aunque tenga esa particularidad a la hora de escribir, se hace muy fácil de leer. En este libro, Saramago usa la ceguera como un recurso para demostrar cómo los seres humanos se comportarían en una situación extrema como esta, que es una situación, prácticamente apocalíptica. En este escenario y con los personajes que Saramago pone en juego, vamos viendo cómo esta situación tan extrema saca la luz y la oscuridad que el ser humano tiene adentro. Podemos ver los dos extremos de la personalidad del ser humano que conviven dentro de cada uno de nosotros. Vemos actos horribles, muy fuertes, de mucha violencia, a la vez que vemos actos heroicos y de mucha ternura. Saramago en este libro trata un tema que es bastante universal y bastante épico, que es el bien y el mal que conviven dentro de cada ser humano. Lo trata de una manera muy particular y realmente lo desarrolla muy bien. Terminamos encariñándonos con muchos de los personajes, sufrimos con ellos, nos sentimos felices con ellos. Creo que es un libro que, a pesar de ser muy duro y muy violento en algunas partes, es un libro que también está lleno de ternura y que nos hace ver que, a pesar de que los seres humanos no somos perfectos, podemos cometer tanto actos atroces como actos llenos de bondad y llenos de cosas buenas. Entonces me pareció un libro que al fin y al cabo termina siendo positivo en alguna forma y tiene un mensaje esperanzador. El cuarto libro que terminé este mes fue la lectura que hicimos en conjunto con el Club Pickwick y fue Tender is the Night, o Suave es la Noche, escrito por Francis Scott Fitzgerald. No me voy a explayar mucho de este libro porque ya les hice una reseña que creo que subiré la semana que viene, pero les voy a contar rápidamente cuál fue mi impresión. Este libro nos cuenta la historia del matrimonio de Dick y Nicole, que son personas bastante acomodadas en la sociedad estadounidense y que viajan constantemente a Europa. Cuando están en la Ribera Francesa conocen a Rosemary, que es una actriz muy joven que tiene 18 años, y ahí Rosemary va a tener una especie de atracción fatal hacia Dick y esta interacción entre ellos va a intervenir bastante en el matrimonio de Dick y Nicole. Este fue mi primer acercamiento con Fitzgerald y tengo que decir que me quedé bastante en el medio, no sé, es como que todavía no sé muy bien qué pensar de este libro. Creo que es una historia que tiene muchos matices por explotar, que creo que trata temas muy interesantes como pueden ser el matrimonio, las enfermedades mentales, el alcoholismo, el tenerlo todo y todavía sentirse vacío por dentro. Creo que esos fueron los temas que más me gustó cómo trató Fitzgerald, pero a la vez creo que la gran falla de este libro es la estructura y la forma en la que está escrito. Se vuelve bastante anticlimático y no termina de tener la fuerza que debería tener una historia de este tipo. Creo que lo más curioso de este libro no es el libro en sí, sino la historia detrás del libro. Es una historia bastante autobiográfica donde Fitzgerald plasmó muchas cosas de su vida y también muchas cosas de su matrimonio. Y es un libro que en realidad lo obsesionó bastante y por eso existen tantas versiones de este libro. Me gusta mucho lo que dice en la contraportada de este libro, que es algo como: los Fitzgeralds y sus amigos descubrieron Europa en los años 20, introdujeron a los ricos a la Ribera Francesa, crearon una moda por broncearse y se volvieron íntimos con los sanatorios suizos, tanto para enfermedades mentales como físicas. Fitzgerald trabajó en 17 versiones diferentes de esta novela y sus obsesiones consumieron su matrimonio y su vida. Así que creo que esto resume bastante la impresión que me dejó este libro, que fue como la gran obsesión de este autor y que trabajó en 17 diferentes versiones y al fin y al cabo creo que ninguna le quedó perfecta, por lo menos lo que a mí me parece. Yo la verdad que leí la última revisión que él hizo, pero me parece que esto es lo que más le falta a la historia, una estructura clara
y un poco más de fuerza para contar lo que quería contar. Otra de las cosas que por ahí me desencantó de este libro fue que el personaje de Nicole era el que, por lo menos en mi punto de vista, que tenía más cosas para contar y el que tenía la historia más interesante, pero el autor eligió enfocarse más en el personaje de Dick, el cual creo que tenía cosas muy importantes también para decir y que llegando hacia el final del libro lo pude entender un poco más, pero de todas formas me hubiera gustado que también profundizara un poco más en la historia de Nicole. Creo que es un libro que no recomendaría para iniciarse con el autor. Yo le di 3 estrellas en Goodreads y bueno, estoy medio como, no sé, me quedé como en el medio y la verdad que me gustó en algunas partes y en otros aspectos no me gustó tanto. El siguiente libro que terminé este mes fue Down the Rabbit Hole, escrito por Holly Madison. Bueno, bastantes probablemente estarán sorprendidos de ver un libro de este tipo en mi canal, pero bueno, saben que a mí me gusta leer de todo y después de haber leído 3 clásicos como son La Casa de los Espíritus, Ensayo sobre la ceguera y Suave es la noche, es como que quería un libro donde pudiera desconectarme y que no tuviera que pensar demasiado y simplemente poder leerlo y disfrutarlo. Este es un libro de no ficción que podría ser también autobiográfico, escrito por Holly Madison. Supongo que muchos ya la conocerán, por lo menos si alguna vez han puesto E-Channel, el canal de entretenimiento tan conocido de Estados Unidos. Supongo que la conocerán, pero si no, Holly Madison fue una de las novias de Hugh Hefner, que fue el creador de la revista Playboy, y ella vivió durante mucho tiempo en la mansión con él, en conjunto con otras novias, porque este hombre tiene la costumbre de tener prácticamente un harem con él todo el tiempo. Y se volvió muy conocida porque durante su estadía en la mansión se creó una especie de reality show que se llamaba Girls Next Door, donde se mostraba la vida de estas 3 chicas en la mansión y siendo novias de Hugh Hefner. Tengo que decir que este libro me sorprendió para bien, la verdad que tenía las expectativas muy bajas. Creía que probablemente fuera un libro que haya sido escrito solamente para vender y bueno, en parte probablemente lo es. Pero es un libro que la verdad me pareció bastante interesante. Está escrito en un formato como si fuera un cuento de hadas, entonces eso lo hace muy ameno, aunque también un poco cursi, pero bueno, se hace bastante ameno de leer y bastante divertido. Es un libro bastante más duro, por así decirlo, de lo que yo me hubiera imaginado. Yo creía que ella iba como a ensalzar la vida en la mansión de Hugh Hefner y esa relación tan estrecha que ella tuvo con la revista Playboy, pero en realidad es un libro bastante crítico y que cuenta sin pelos en la lengua todas las cosas malas y todas las experiencias feas que ella le han pasado durante su estadía en la mansión. Una de las cosas más interesantes de este libro es el retrato que da de Hugh Hefner. La verdad que él siempre mantiene una imagen pública bastante cuidada, entonces en este libro ella se sincera mucho y nos cuenta realmente quién es él. Un hombre súper controlador con sus novias, muy manipulador, extremadamente misógino, una persona que cree que las mujeres solo tienen que estar de adorno y sonreír y no hablar. Así que bueno, en conclusión es un señor bastante desagradable. Otra de las cosas que me gustó de este libro fue que yo tenía miedo de que por quedar bien, digamos, o por proteger su imagen, Holly Madison fuera a recortar un poco los hechos y como para quedar siempre bien parada. Y la verdad que me sorprendí de que creo que se sincera bastante y cuenta muchas cosas que yo creía que ella se iba a guardar, cómo puede ser si mantenían sexo o no con Hugh Hefner, sus ambiciones mientras ella estaba en la mansión. Y ella en varias ocasiones comenta que sí, como que ella se sentía como si fuera una prostituta, no es que lo oculta, digamos, o trata de decir, no, yo estaba enamorada, como que ella cuenta esa dualidad de, bueno, de haber sentido en algún momento alguna conexión emocional con este hombre, pero también en parte de sentirse que ella estaba ahí con un objetivo claro y que en cierta forma se sentía como si fuera una persona que estaba vendiendo su alma al diablo. Así que es una historia bastante interesante, no es un libro que no sé, que te va a dejar pensando por mucho tiempo, pero la verdad que si necesitan algo ligero para leer, si quieren empezar a leer no ficción o si simplemente quieren saber más de qué pasaba dentro de esta mansión, es un libro bastante recomendable y yo le terminé dando 3 estrellas en Goodreads porque cumplió su función de entretenerme y de informarme un poco más acerca de la vida que llevaban estas chicas. El último libro que terminé este mes fue Un juego para los vivos, escrito por Patricia Highsmith. Bueno, los que vieron mi video de las bibliotecas públicas habrán visto que lo saqué de la biblioteca porque tenía muchísimas ganas de iniciarme con esta autora. Es una autora muy conocida de suspense, de misterio y bueno, sus libros más conocidos son El talento de Mr. Ripley y Extraños en un tren. Esta historia transcurre en México y nos cuenta
de la relación de dos hombres que son bastante diferentes entre sí, por no decir literalmente opuestos. Theodore es alemán por nacimiento, entonces digamos tiene descendencia anglosajona. Él es una persona que es bastante adinerado, así que no tiene problemas económicos. Es un artista y es una persona que vive con una filosofía bastante existencialista, así que él no cree en nada, es ateo, no practica ninguna religión. Por el otro lado, Ramón es su total opuesto. Él es mexicano y es bastante humilde, tiene problemas de dinero, así que tiene que trabajar muy duro para ganarse la vida. Él también es un católico bastante ferviente que practica la religión. Así que, como podrán ver, son dos personas que probablemente no tendrían nada en común si no fuera porque comparten un amante. Lelia es una pintora con la que ambos comparten una relación amorosa y entre los tres han podido llegar a una especie de equilibrio donde tienen esta especie de relación abierta de una manera bastante fluida y sin celos de por medio. Todo esto va a cambiar abruptamente cuando encuentran a Lelia asesinada en su departamento. En un principio la policía sospecha de estos dos amantes y sobre todo de Ramón, ya que él es una persona bastante violenta y que ha tenido antecedentes de, digamos, perder sus cabales. La historia va siguiendo la investigación y a su vez la relación entre estos dos amantes que de repente se ven sospechando del uno al otro. A este libro creo que le falta muchísimo en la trama. Creo que es un libro bastante largo para la historia que nos quiere contar. Creo que se podría haber resumido muchísimo más y que tiene bastantes cosas de relleno. Y también es un libro que, no sé, es muy insulso. Es como que en ningún momento llegamos a sentir realmente una intriga verdadera por lo que pasó. E incluso el final se resuelve en menos de 2 páginas, lo cual es como que, bueno, se resuelve todo muy rápido, ya llegado el momento, realmente no había más posibilidades de que el asesino fuera quien era, porque es como que ya estaban todos descartados menos ese. Y bueno, no sé, la verdad que medio que me quedé con gusto a poco. Pero después de investigar un poco, me sentí un poco mejor, porque descubrí que este, bueno, es como uno de los peores libros que escribió la autora, e incluso ella misma, en una memoria que escribió, dice que este era uno de los libros como más insulsos que había escrito en su vida. Así que yo di un respiro y dije, ah, bueno, no era solamente yo, realmente es un libro que, bueno, que se ve que de su bibliografía es de los más flojitos. No lo recomiendo para nada y menos para iniciar con la autora. Yo le terminé dando 2 estrellas en Goodreads, pero estoy muy contenta de haberme podido acercar a esta autora tan conocida y también para comprobar que su forma de escribir sí es bastante buena. La verdad que me quedé muy conforme con su pluma. Y espero continuar leyendo más de ella, probablemente siga con Extraños en un tren, que sí es un libro que tiene muy buena reputación, así que bueno, no les recomiendo este para empezar. Eso fue todo por hoy, todas las lecturas que hice en el mes de marzo, espero que les haya gustado el video, me encantaría que me dejen en los comentarios qué leyeron ustedes durante este mes o qué opiniones tienen acerca de algunos de los libros que yo mencioné y ya nos vemos la próxima semana con un nuevo video.